Si hay algo que lo está impidiendo, pues ya eso es algo que cada persona en su vida particular tendrá que responderlo, ¿verdad? Uno tiene que ser bien sincero delante del Señor. Me refiero a que no puedo estar pidiendo, ¿verdad?, el bautismo en el Espíritu Santo y quizás estar con mi vida expresándole a Dios que verdaderamente no lo quiero. Puedo estar pidiéndolo con la boca, pero realmente con mi conducta, con mi adoración sincera, pues estar diciendo que no lo quiero. Pero quien genuinamente está interesado, quien genuinamente está sirviendo al Señor y siendo un verdadero adorador, la respuesta es: sígalo pidiendo, hermano, no se canse. Está haciendo lo correcto. Vaya de rodillas y el Señor decidirá cuándo ha de bautizarle en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mientras ahorita en otro micrófono también tenemos a nuestro hermano, amén, pastor, también de la Amazonía, también que tiene una consulta. Gloria al Señor. Amén. A ver si le puede llevar, hermano Jorge, el micrófono por allá, por la mesa de la pastora Marlene, que también tiene otra consulta acerca de las doctrinas cardinales. Amén. Sí, vamos a dejar aquí en la mesa y ahí el hermano Jorge se va a acercar con el micrófono para poder hacer estas consultas. Hoy mucha gente habla del Espíritu Santo. Mucha gente habla de la unción del Espíritu Santo. Mucha gente habla de la manifestación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo he escuchado mucho eso, pero es pura teoría. Yo creo que tenemos que manifestar la práctica, porque el Evangelio es práctico. Y el Espíritu Santo no es teoría, es práctica del Espíritu Santo. Él viene a una necesidad. La unción es para cubrir necesidades. Dios viene y nos da eso porque nos permite. Pero yo le hago la pregunta: ¿por qué muchas iglesias, muchos pastores hablan de eso y no lo demuestran? ¿Qué piensa usted? Amén. Bueno, importante pregunta, Pastor Ríos, dado que una de las cosas que nosotros estamos tratando como misión, ¿no?, prácticamente es nuestra preocupación, es tener una profundidad, ¿no?, en cuanto a lo que es el conocimiento, ¿no?, de la doctrina. Justamente se está hablando de estas 4 doctrinas cardinales, ¿no? Estamos viviendo tiempos postreros, ¿no? Ya la palabra lo expresa también la palabra, la característica de estos últimos tiempos en los cuales ciertamente pues no habrá pues muchas manifestaciones engañosas, ¿no? Usted sabe, siempre el enemigo ha usado y ha imitado las obras de Dios, ¿no?, el obrar del Espíritu, ¿no? Entonces es algo que se está manifestando de una manera tremenda, y como ya se ha compartido en este seminario, muchas veces dentro de la iglesia. Ya no estamos hablando de un ataque de afuera, sino dentro de la iglesia, ¿no? O sea, se está generando, y eso como que tiende a crear más engaño, ¿no? Porque muchos ven un predicador, un pastor, un evangelista, ¿no? Y dicen, no, es uno de los nuestros, ¿no? Pero, o sea, en este tiempo yo creo que lo que más se tiene que usar es el discernimiento. El discernimiento, también lo que es el conocimiento, ¿no? Pablo decía, algunas cosas que hice, lo hice por ignorancia, ¿no? Entonces muchas veces el desconocimiento de la palabra, ¿no? Ya nos muestra el libro de Samuel, por ejemplo, ¿no? Dice, escaseaba la palabra, ¿no? Entonces vemos a Elí en esos tiempos, normalmente podía vivir con 2 mujeres, ¿no? Y estaban dentro del sacerdocio incluso, ¿no? Entonces tenemos que realmente cada día, hermano, yo sé que vamos en camino a eso. Todavía nosotros también como misión no podemos decir que sea nuestra fortaleza la parte doctrinal, ¿no? Estamos tratando de, sí, ¿no?, empezar a trabajar, a profundizar. Una de las cosas que estamos también compartiendo, ¿no?, a cada congregación es que, ¿no?, en estos últimos 2 años se enfatice mucho la enseñanza doctrinal, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, ¿no?, en los servicios, en los cultos, porque a la medida que
nosotros trabajemos la doctrina desde, ¿no?, desde el punto de vista como misión, ¿no?, bíblicamente, ¿no?, pastoralmente, bendito sea el Señor, hermanos, no vamos a tener, ¿no?, una uniformidad, ¿no?, del conocimiento doctrinal de la palabra del Señor. Y bueno, ¿no?, aunque todas esas corrientes, pues, ¿no?, como la palabra misma dice, pues, no se va a detener, no se va a detener, ¿no? El neopentecostalismo ha traído muchas cosas que a veces se ha generalizado, ¿no? Ya todas las iglesias pentecostales son lo mismo, ¿no? Pero no, hay iglesias que todavía, aún no siendo perfectas, procuramos siempre mantenernos en lo que es la centralidad, ¿no?, de la palabra, ¿no? Por lo cual estamos promoviendo, ¿no?, en el pastorado también, ¿no?, el estudio de la palabra a través del instituto, a través de los medios, ¿no?, formales que tiene nuestra misión, y aún ya a partir de este año nuestro hermano Pastor John Galvis, ¿no?, empezó a estudiar en la Universidad MISPA, ¿no?, de Puerto Rico. ¿Ven? Así que animamos a la iglesia, hermano, ¿no?, a realmente a prepararse, hermano, a estudiar, a que eso sea parte, ¿no?, de nuestro diálogo, de nuestro, ¿no?, en la iglesia, en la congregación, no solamente en el liderazgo y pastoral, sino también entre la membresía, hermano, ¿no? ¿Qué dialogan los miembros de la iglesia, hermano? A veces dialogamos asuntos vanos, intrascendentes, pero hay que promover de repente algo como lo que se está haciendo aquí, ¿no? Una especie de dinámicas donde la congregación, hermano, sea parte, ¿no?, parte normal, ¿no? No sea, a veces se ha vuelto algo, ¿no?, hacer todo esto que de repente estamos viendo aquí, ¿no?, en este seminario, pareciera que fuera algo extraordinario, ¿no?, algo diferente, pero no, eso debe ser algo natural y normal en nuestras congregaciones, hermano, ¿no? Poder promover, ¿no?, ese campo en el cual podamos, hermano, ¿no? Yo creo que es muy buena la pregunta del pastor Martín Ríos de la Amazonía, en la cual nos ayude como iglesia a todos, ¿no?, la inquietud, ¿no?, como iglesia, o sea, cómo asumimos nosotros, ¿no?, esa presencia, ¿no?, realmente, ¿no?, de doctrinas que puedan muchas veces distorsionar, ¿no?, salirse del contexto de los parámetros bíblicos. Bendito sea el Señor, amén. Una de las cosas que la palabra claramente dice, ¿no?, y también preguntaba la pastora Marlene Coma, la Biblia dice que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen, ¿no? Entonces, cuán importante, ¿no?, es caminar en una vida, también 1 Corintios 12 o 14 también, ¿no?, habla de que en la obra del Espíritu Santo dice que permite que haya orden, ¿no? Todo se ha hecho, dice, ¿no?, decentemente y con orden. Entonces eso es importante también, ¿no? O sea, la obra del Espíritu Santo no va a traer, de hecho, ¿no?, como está pasando muchas veces, dicen, no, eso es el Espíritu Santo, dicen, ¿no? Y son manifestaciones realmente muchas veces hasta escandalosas, ¿no?, realmente, ¿no? Entonces hay que tomar con mucha prudencia, con mucha seriedad, ¿no?, la obra del Espíritu. Prácticamente el Espíritu ha venido para santificarnos, para hacer perfeccionar, ¿no?, realmente nuestra vida, el carácter de Cristo sea impregnado en nuestros corazones. ¿Cuánto necesitamos la presencia del Espíritu Santo, hermanos? Que el Espíritu Santo haga esa obra que nosotros humanamente jamás podríamos hacer, hermanos. Amén. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. También tenemos, ahorita vamos por partes, amén. Primero tenemos a nuestro pastor Randy Magán, amén, que tiene una consulta. Y el pastor de su sitio, no se preocupe, ahí el hermano Jorge le va a habilitar el micro, amén, que él tiene una consulta para nuestro reverendo Abner Rivera, amén. Gloria al Señor, amén. Con relación a la pregunta de la pastora Marlene para el pastor Abner, sí, disculpe, con relación a la pregunta que hizo la pastora Marlene, un miembro de la iglesia que está desarrollando, que muestra características de un cristiano, ¿no? Tiene todas el deseo de apoyar la obra, pero ¿qué sucede? De que no ha hablado lenguas. Lo sigo teniendo como miembro de la iglesia, ocupando un cargo dentro de la iglesia, hasta que hable lenguas para promoverlo, ya que anhela también ser parte del ministerio, o teniendo esas características, sabiendo que, bueno, como presbítero sé que hay necesidad dentro de la obra del Señor, amén, y escuchamos siempre
el llamado a la pastoral, ¿no? Para que puedan ellos también cumplir con su llamado. Pero tiene todas las características, pero no ha hablado lenguas. ¿Cómo esperaría hasta que el Señor lo bautice? Gloria al Señor. Entiendo la pregunta. Si tiene todas las características para ingresar a los ministerios, veo la línea de pensamiento, sígalo utilizando, amado, en la iglesia local, siga desarrollándolo en la iglesia local. Si Dios lo quiere llevar más allá, yo estoy seguro de que el Señor lo va a bautizar. Lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Tiene que procurarlo y tiene que desearlo y tiene que buscarlo. Hay que pedirlo, hay que desearlo, hay que orar, hay que buscar el rostro del Señor. Amén. Recuerden una cosa, amados. En la relación de una persona particular con Dios, es muy difícil que nosotros podamos meternos y entendernos. Y uno dice, ¿por qué Dios no ha hecho tal cosa? Eso que me hablaste, me toca de cerca. Me toca de cerca porque fue el caso de mi papá. Yo pude haber sido hijo de pastor y no lo fui nunca. Pude haber sido hijo de pastor. No sé si aquí conocen o conocieron a el hermano Tellín, el Eleuterio Feliciano, un líder de esta iglesia, presidente en Puerto Rico, y un hombre de una carrera extraordinaria. Ese señor estuvo en mi casa. Comió en mi casa siendo yo un muchacho. Y 2 veces le dijo a mi papá, vamos a instalarte. Vamos a instalarte como pastor. Mi papá era copastor de la iglesia por muchísimos años. Vamos a instalarte. Y mi pastor le decía, no, todavía no es el tiempo. Él no entendía qué era. Pero era que mi papá todavía no había sido bautizado en Espíritu Santo. Y mi papá conocía lo que estaba establecido. Siempre fue fiel. Siempre buscó el rostro de Dios. Y a mí me consta que lo pidió. ¿Por qué Dios no lo concedió? No lo sé. Él es Dios. Él es Dios. ¿Y quién soy yo para preguntarle qué haces? Mira, a lo mejor, si mi papá se metía a la pastoral, ¿no le iba bien? Le fue bien como líder en la iglesia, le fue bien como copastor, le fue bien en su familia. Estoy seguro que murió en el Señor. Estoy seguro que está en la presencia de Dios. No todo es ministerio afuera. También hay gente que tiene que trabajar dentro, en la iglesia local, y ayudar a los pastores. Que lo siga pidiendo. Si es de Dios, Dios lo va a bautizar. Y si papá dice que no, es que no. Es que no. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Lo pedimos. Yo soy un experto pidiendo. Si usted quiere saber cómo se pide a Dios, pregúnteme, porque me le paso pidiendo todo el tiempo. Le pido. A veces me dice que sí, pero a veces me dice... Usa todos sus medios, el Espíritu Santo, su palabra, te convence de que eres pecador, no que viene un evangelista, alguien que te acusa, tú eres así, no. Él interviene por medio del Espíritu y te hace entender tu condición de pecado. Dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros sin pecado, dice Pablo en Efesios 2:1. Es decir, de modo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ha gustado, ha visto las cosas de Dios, pero estos hombres se vuelven atrás. Entonces, si hay la posibilidad de que una persona pierda la salvación, ¿no? Y un ejemplo que Jesús da está en la parábola del sembrador en Mateo 13. Ahí es algo que impacta, ¿no? Porque, mire, la palabra de Dios puede estar en tu corazón,
La palabra de Dios puede estar en tu corazón. El Señor te ha hecho, como decía hace un momento en la prédica, te ha hecho entender la palabra de Dios. Tú has orado para que esa palabra esté guardada en tu corazón. Pero acá dice, cuando el Señor explica, ¿no? La primera, en el 13:18, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, la palabra, ¿dónde se queda? En el corazón. Lo primero que Satanás, cuando alguien se vuelve atrás, él va a sacar todo lo que es la palabra de Dios y hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios te dice. Por eso cuando ves a un hermano, dice, pero si ese hermano hacía esto, lo otro, ¿por qué hace ahora todo lo contrario? Todo lo contrario, porque lo primero que Satanás hace es sacarte la palabra del corazón, no de la mente, sino del corazón. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, tú llegas a un nivel ya de descuido total o de una irreverencia de Dios, o tienes en poco el orar, el de buscar la palabra, el de humillarte, el que estás expuesto a tentación, no pides ayuda al Señor, no buscas consejo, te enfrentas tú solo a la tentación porque crees que lo puedes vencer y pecas. Y de segundo después te arrepientes y otra vez vuelves a pecar hasta que llegas a un momento en que ya estás hundido en el mismo pecado, ya no puedes salir porque has apostatado permanentemente, ¿no? Y ya en tu corazón no está la palabra, ya el Espíritu tampoco está, pues si no está la palabra en tu corazón, tampoco el Espíritu de Dios está en ti. Entonces, esto es algo, yo sé que algunos tienen sus ideas, ¿no? Que los calvinistas, ¿qué es lo que dicen, no? Ellos dicen algo bien fácil, ¿no? Si alguien se vuelve atrás, ese nunca fue salvo. Esa es la posición de los calvinistas, ¿no? Si tú eras cristiano y supuestamente cristiano y te fuiste atrás, nunca te convertiste. En cambio nosotros creemos de que sí tuvimos experiencia, que Dios obró, pero después apostatan o niegan o sencillamente dejan el camino, ¿no? Y cuando ya quieren volver ya no, porque han negado a Dios. Cuando el Señor habla en Timoteo, dice, Dios no se puede negar a sí mismo, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Cuando Él dice, habla de esa porción, su palabra, la palabra de Dios nos dice que, por ejemplo, Él es santo, ¿no es cierto? Él no se puede negar a buscar, solamente reconocer a lo que es santo. Dios no puede reconocer a una persona que es pecadora. Él no se puede negar a sí mismo. Él es santo, por lo tanto, Él no puede aceptar a alguien que es pecador. No solamente es que Dios es fiel y no somos infieles, no. Está hablando de la infidelidad también cuando tú no buscas de Dios, cuando tú lo niegas a Dios después de haber sido el Señor fiel contigo, de haber hecho todo y haberte cuidado, haberte protegido, tú te vuelves atrás y contradices la palabra. Pero yo soy un hijo de Dios. No. Ya no eres un hijo de Dios porque tú has negado a Dios. Lo has negado con tus hechos. También eso se aplica ahí, ¿me entiendes? En esos principios que Pablo también habla en primera de Timoteo. Amén, gloria a Dios, amén. También tenemos a nuestra pastora Melba, amén, que también tiene una pregunta y justo se acerca el hermano, amén. Luego tenemos a nuestro hermano Luis Jara, luego tenemos a nuestro pastor Enrique y luego a nuestro pastor Chile, amén. Si por ahí alguna más quiere levantar la mano, amén. Amén, gloria al Señor, tenemos. Yo le envié al pastor de Puerto Rico la pregunta. ¿Cómo y qué actitud se debe tomar cuando una hermana ha venido a la iglesia y ha querido dividir la iglesia? Se ha ido de casa en casa para poder dividir la iglesia, o sea, hizo mucho daño. Después de un tiempo vuelve y a la iglesia, ¿no? ¿Cómo, qué actitud se debe tomar con esa persona que hizo mucho daño? Me está hablando de una hermana que entra y sale, que ha estado en distintas congregaciones, que tiene espíritu de división. Eso es lo que me está hablando. Dividió a la iglesia y después volvió a la iglesia. Bueno, mucho ojo, mucho ojo. Ahí el pastor, la pastora, tiene que estar bien atento a cuál es el proceder
de esa hermana. El espíritu de división hay que atajarlo de inmediato. No se le puede dar espacio ni paso a quien venga a atentar contra la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo es bien radical en su expresión en cuanto a aquellos que causan divisiones. No tenemos el tiempo hoy, pero si usted va a esa lectura, Pablo es tajante, cortante contra aquellos que causan divisiones. De hecho, los cataloga como que no tienen al Espíritu, los que actúan de esa manera. Esos son casos particulares que el pastor tiene que prestar mucha atención y evitar que ese espíritu se propague dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí Para tenemos. reforzar esta idea, mira, hay muchos pastores tienen este tema, ¿no? De que viene ese tipo de personas y le dan la oportunidad cuando no deben darle ninguna oportunidad, se divide la iglesia. Esas personas van a volver, salvo que él o ella pida y viene arrepentido y pida perdón. Primero al pastor y a la junta local, como dice Santiago, y después a la iglesia en pleno. Y la iglesia tiene que estar pendiente de ella. El problema es que nosotros tenemos que enseñar a la iglesia cuando un hermano, una hermana o una persona divisora es expulsada de la iglesia. Explicar a la iglesia. Porque a veces los hermanos cuando no se le enseña dicen, qué malo los pastores, qué mala la iglesia, mira todo lo que han hecho. Pero si le enseñamos, ¿por qué razón? Ellos saben, ellos mismos te van a venir a decir, pastor, ese hermano, mira, está causando esto. ¿Por qué? Porque tú le enseñas qué cosa es la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, la doctrina de la iglesia del Señor es trascendental enseñar. Hace un momento yo decía que Cristo, es decir, Pablo prefería que a él le hicieran, pero a la iglesia él no permitía que la dañaran, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú aprendes, cuando se enseña la eclesiología, la doctrina de la iglesia, ¿qué significa la iglesia? A la iglesia va a cuidar a la iglesia misma va a cuidarse, que ese tipo de gente no esté en la iglesia. Y si están, hay que estar detrás de ellos, pero no se puede permitir, porque ellos van a dividir la iglesia. Esa es su especialidad y son usados por Satanás, y a veces son espíritus demoníacos que los controlan y tienen control de ellos. Y a veces tenemos, no, es que ¿qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a decir el hermano? No. Si ya es hermano, es hermana y ha sido de repente hasta contaminada por él, hasta se puede ir con ellos. Se sufrirá un momento, pero la iglesia no va a sufrir mayores consecuencias, ¿me entienden? Mi iglesia, la que yo pastoreo en Puerto Rico, en Arecibo, Puerto Rico, un pastor la salvó hace muchos años. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de una secta que se llama Los Mitas. La diosa Mita. Juanita García era miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo, Pueblo. El pastor era José Martínez, que a la misma vez era el presidente del concilio. Estoy hablando hace muchos años. Y Juanita García comenzó a dividir la iglesia y a hacer reuniones de oración en la casa sin permiso del pastor. Aprovechaba las salidas del pastor, porque el pastor era presidente del concilio, y se ponía a invitar gente a orar. Algo bueno, ¿verdad? Orar. ¿Es malo orar? Orar es bueno. Orar es maravilloso. Y si orar es bueno y es maravilloso, ¿por qué no se le puede pedir permiso al pastor? ¿Por qué no se puede informar? ¿Por qué no se puede anunciar a la iglesia con orden? Juanita García estaba haciendo eso allí. Y un pastor llamado José Martínez le habló de frente y le dijo, te vas de aquí. Te vas de aquí. Se llevó 11 hermanos. 11. Ahí está, la sexta. Diciendo gloria a Mita, gloria a Aarón. Una mujer que terminó diciendo, primero decía que el Espíritu Santo solo estaba en ella y terminó diciendo que el Espíritu Santo era ella. Después dijo que iba a resucitar. Todavía están esperando que resucitara. Después se inventaron que estaba Mita en Aarón. Ahora se murió Aarón, ahora está Aarón en Rosín.
Y todavía hay gente siguiéndolo, pero un pastor salvó a la Iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo, que yo hoy pastoreo. ¿Por qué? Porque fue responsable, fue valiente y tomó la que estaba causando divisiones y le dijo: aquí tú no cagas, para afuera es que va. Amén, gloria al Señor, amén. Ahí hablamos acerca de la importancia, amén, de un pastor que tiene conocimiento acerca de quienes congregan con su iglesia, amén. Por eso siempre es importante decir, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? Yo soy el pastor y yo conozco a mis ovejas. Y mis ovejas, dice la palabra del Señor, reconocen mi voz, amén. Es importante, quería recalcar este pasaje, amén, para que podamos también acotar a lo que nuestra pastora Melba estaba comentando, amén. También tenemos a nuestro hermano Jesús Jara, amén, que tiene una pregunta, gloria al Señor. En esta oportunidad vamos a darle al pastor, el obispo Carlos Núñez, que la pueda responder, gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga, amén, a los oficiales, equipo ministerial, y a los líderes y a cada hermano, ¿no?, que está aquí en esta conferencia. Es una pregunta acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero a la vez es personal, ¿no? Yo tengo esta inquietud, esta pregunta siempre, ¿no? Ya que yo y mi esposa pues estamos en el ministerio y más que nada mi esposa que es pastora, ¿no? Y pues trabajamos en la iglesia y estamos batallando así como usted, como todos, pues, con el enemigo, ¿no? Y mi pregunta es acerca del bautismo del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos que pedir al Señor que nos bautice con su Espíritu Santo y fuego, y nosotros lo hacemos por obediencia, y porque el Señor nos dice que debemos pedirla, porque es una bendición para la iglesia. Pero yo quisiera saber, en su experiencia como pastor en el ministerio, yo quisiera saber con qué motivación yo debería pedir al Señor con esa urgencia, con qué motivación de urgencia yo debería pedir al Señor que me bautice en el ministerio, porque es necesario en el ministerio del Señor, nos ha puesto. Y por un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, no sé si estoy bien o estoy mal, pero quisiera que me explique. Por ejemplo, yo puedo pensar que yo pido al Señor que me bautice para de repente, para que me dé más autoridad y poder reprender demonios. Es un ejemplo, ¿no? No sé si estoy mal o estoy bien. Yo pongo un ejemplo. O para que me dé, para ser más efectivo en la obra del Señor y ganar más almas para el Señor. No, es un ejemplo, no es que estoy diciendo que está bien, es un ejemplo. Y yo quisiera que usted me explique, según su experiencia, pues, con qué motivación yo como pastor y debería el Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, y estos son y unos motivos, ¿no? Esto, yo quiero, Señor, yo quiero que me bautice. Por esto, Señor. ¿No? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, vamos hermanos, ¿no? El Señor prácticamente su palabra nos enseña, ¿no?, que nosotros como hijos de Dios tenemos que pedir, ¿no? Cuanto más dice, si ustedes siendo hijos, pues no pidan al Padre, no le dará el Espíritu Santo, ¿no? Hay una aclaración aquí, pues, ¿no? Ya que se ha hablado del tema de las corrientes calvinistas, nosotros también hemos estado trabajando en la iglesia, ¿no? Porque como esto prácticamente uno ve hoy día YouTube, Internet, y va a encontrar de todo tipo de información y corrientes. Y tenemos que nosotros tenemos una identidad doctrinal, ¿no?, teológica, ¿no?, como Iglesia de Dios Pentecostal, entendemos bíblicamente, ¿no? Cuando uno recibe a Cristo, no es salvo, recibe el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros hablamos también, ¿no?, del bautismo del Espíritu Santo, que es posterior a la salvación.
¿no? Es posterior a la salvación o al nuevo nacimiento, ¿no? Que es una investidura de poder que todo hijo de Dios, ya lo dijo el pastor Abner, todo hijo de Dios debe reclamarlo, indistintamente, ¿no? Si tenga un liderazgo, un pastorado, ¿no? Todo, para todo, porque ¿cuántos son hijos de Dios? Y el Señor dijo para sus hijos. Es esta bendición, amados hermanos, para poder vivir, ¿no? Pero un poquito, no sé si entendí bien la pregunta del hermano Jesús. No es tanto condicionado, ¿no? Porque, por ejemplo, en otro campo, cuando algunos jóvenes se van a bautizar, dicen, ¿no? Quiero bautizarme, pero es porque quiere tocar en el grupo de alabanzas, ¿no? O quiere bautizarse para tomar parte, ¿no? Entonces, eso no es una motivación correcta, ¿no? Realmente, porque ya está condicionando prácticamente, no está poniendo una condición al Señor. Señor, yo te sirvo, ¿no? En otras palabras, en el caso ¿no? Señor, bautízame porque quiero hacer esto, ¿no? Sería como condicionar o negociar con Dios, ¿no? Lo cual uno debe pedir la presencia del Espíritu Santo y debe anhelarlo. Es algo que pues, no puede suceder inmediatamente, como vemos en la Biblia, ¿no? En la Biblia vemos, son salvos e inmediatamente reciben también el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Pero en algunos casos, algunos pues no han tomado un tiempo, ¿no? Lo importante es que hay que desearlo, ¿no? Hay que desear esta bendición. De hecho, ¿no? Para nosotros nos ayuda en nuestra santificación, nos ayuda también en el servicio, ¿no? Bendito sea el Señor. Pero yo entiendo que es todo hijo de Dios, en general, ¿no? Es para todo creyente, para todo hijo de Dios, todo aquel que se ha convertido, nacido de nuevo, debe pedir la presencia y el poder del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros vemos hoy en día en las estadísticas, ya cada vez estamos viendo que, ¿cómo pasó, ¿no? En la iglesia de Éfeso, ellos dijeron, cuando Pablo preguntó, ¿no? ¿Han recibido el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos qué cosa es eso, ¿no? O sea, gran parte de la enseñanza, hermano. Por eso, en este seminario se está trabajando los 4 puntos cardinales, ¿no? Uno de ellos es que Cristo bautiza. Amén. Y yo deseo, hermano, que todos salgamos claros, ¿no? A todos los pastores también empezar. Todo empieza con la enseñanza, ¿no? Porque algo que uno desconoce, entonces, ¿cómo va a pedir, ¿no? Algo que desconoce, ¿no? No sabe. De repente, a veces muchos están pensando, no, esos son para los apóstoles, para, ¿no? O el cesacionismo, ¿no? Por ejemplo, enfatiza de que ya eso cesó. Todo eso que aconteció en la iglesia primitiva ya no es parte de estos tiempos, ¿no? Entonces, es parte de poder conocer también, ¿no? Estudiar la palabra, estudiar libros adecuados, ¿no? Pastor Quiroz tiene una buena lista, ¿no? De libros netamente pentecostales, ¿no? De repente vamos a tratar de que los pastores tengan también acceso, ¿no? A ese tipo de materiales para tener, pues, ¿no? Una uniformidad en el conocimiento doctrinal, teológico y aprobado. Bendito sea el Señor. Amén. No sé si el pastor me pueda. La motivación para pedir el bautismo del Espíritu Santo tiene que ser una: crecer en el Señor, crecer en el conocimiento de Dios, alcanzar más y más de Él. Hay un viejo coro que dice: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de su poder, yo quiero más y más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Esa tiene que ser la única motivación. Yo quiero más de ti, yo quiero conocerte más. De hecho, si le presentamos otra motivación, nos corremos el riesgo de que Dios diga: no tienes el propósito correcto. Bautízame porque quiero ser pastor. Bautízame porque quiero ser un gran predicador. Bautízame porque quiero imponer las manos y que la gente se caiga. Bautízame porque quiero... Ahí Dios dice: no, espérate, que este está buscando más fama para él que la gloria mía. Amén. Tenemos que anhelarlo a él, a él. Querer más y más de él. Amén. Aleluya, amén. Aquí quiero recordar, amén, amados hermanos, Hechos 1:8, amén. ¿Qué dice? Y me seréis testigos. ¿Cuándo? ¿Qué me dice, hermanos pastores? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice?
y me seréis testigos en toda Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Amén. Y recordemos que los discípulos de ahí no comenzaron a decir, Señor, quiero expulsar demonios como tú lo hacías antes, ¿no? O sanar, sino que ellos dicen en el capítulo 2, y comenzaron a orar, unánimes, uno solo, amén, esperando la promesa que el Señor Jesucristo les dio, amén. Entonces, justo quería complementar eso. La motivación debe ser testigos de Jesús, de lo que Él hace por nosotros, lo que hizo, lo que cambia, lo que transforma y lo que hará. Amén. Gloria al Señor. Amén. Tenemos ahora también a nuestro pastor Enrique Corrales, que tiene la pregunta. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a todos mis hermanos pastores y líderes que nos hemos reunido en este lugar, que ciertamente estamos siendo edificados y es de mucha bendición. También saludo a los panelistas, al reverendo Abner Rivera y a los pastores. Mi pregunta básicamente era, siguiendo la misma línea, ¿no? Que comentaba el obispo, sobre tener una misma línea y uniformidad doctrinal, ¿no? El día de ayer, pues el pastor Abner abordó un tema muy importante que es la soteriología, que es el estudio de la salvación. Y muchos de nosotros como pastores tenemos el libro de teología bíblica y sistemática de Mayer Perman, pero también hay otro libro de teología bíblica y sistemática de Wayne Grudem, ¿no? Entonces, ambos libros presentan la salvación como un proceso de redención para el ser humano de diferente manera. Y eso me hacía recordar que cuando los tiempos de Jesús existían también dos posturas, ¿no? Estaba la escuela de Shammai y la escuela de Gilel, ¿no? Y que muchas veces a Jesús se le acercaban para tentarle. Pero Jesús siempre respondía con mucha sabiduría y no se ajustaba muchas veces, ¿no?, a ninguna de esas escuelas. Mi pregunta básicamente es sobre el proceso de redención y el ser humano que postulan estas dos líneas de Mayer Perman, que es de la línea arminiana, y de Grudem, que es de la línea calvinista, ¿no? Por ejemplo, Grudem presenta la salvación primero fe, redención y justificación. Perman presenta redención, fe, redención y justificación, ¿no? Entonces, nosotros como Iglesia de Dios Pentecostal, ¿a qué línea nos ajustamos, ¿no?, para poder tener una uniformidad doctrinal, para que nosotros no encontremos sorpresas? Porque muchas veces hemos visto y hemos escuchado y hemos leído en la historia que las herejías han surgido de la misma iglesia, ¿no? Como el primer siglo, el gnosticismo, el marcionismo, que desmoronaron en sí la iglesia en ese entonces, pero gracias a Dios que la iglesia se mantuvo firme porque conservó la doctrina fundamental que hasta el día de hoy nos mantiene en pie, ¿no? Básicamente esa es mi pregunta. Aleluya. Bueno, nosotros tenemos una postura teológica, ¿no es cierto? Y no sé si has dicho redención o regeneración, es la pregunta. La redención es el acto de salvación. Regeneración es el acto del nuevo nacimiento, ¿no?, de nueva criatura. Ahora también. Grudem presenta primero regeneración, fe y justificación. Amén. Eso, hermano, si uno lo estudia a profundidad, realmente a profundidad, ya, como dije, yo he estudiado un seminario y sigo estudiando ese tema. Primero, lo primero que Dios hace es el arrepentimiento. El arrepentimiento, sin arrepentimiento, no pasa nada. Por eso Jesús dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio. Es decir, arrepentimiento y fe. Fe. El arrepentimiento es la obra del Espíritu. Toma la palabra del que te está evangelizando, predicando, enseñando, y te hace ver tu condición de pecado, ¿no? Y al ver tu condición de pecado, tu mente, ¿no?, metanoia,
comienzas tú a pensar, a meditar en lo que Dios te está hablando a través de esa persona y te das cuenta que eres un pecador. Entonces, eso te lleva a que tú, y el que te predica también te presenta a Cristo, muriendo por ti en la cruz del Calvario. ¿No? Ahora tenemos que también no dejar todo de lado, ¿no? Tampoco no podemos ser radicales, porque Meyer Perlman es un libro muy bueno, pero si lo miramos con objetividad, es bastante, ya cuando tú ya comienzas a estudiar en profundidad, es bastante limitado. Entonces, tú tienes que profundizar más, ver la obra del Espíritu que hace el Espíritu Santo. Entonces, Él te lleva a esto. Primero, ¿qué hizo Jesús? Si hablamos de la expiación, Jesús toma nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces, Jesús nos sustituye en la cruz del Calvario. ¿Quién tenía que morir? Nosotros, ¿no es cierto? Él nos sustituye. Ahora, también, ¿por qué causa nosotros somos declarados muertos? Por causa del pecado. La paga del pecado es muerto. Se nos imputa ¿qué cosa? Todo pecado tiene una imputación que está en la ley. La ley de Dios nos dice qué tipo de pecado hemos cometido y cuál es la sanción, la muerte al final, ¿no? Entonces Cristo nos sustituye en la cruz y a Él se les imputa todos nuestros pecados. Él nos sustituye y Él lleva nuestros pecados. Él no se hace pecador. Él en ningún momento se hace pecador. Entonces yo acepto, dice, y el Espíritu me dice a mí, eso tú no te das cuenta cuando una persona está haciendo, le estás predicando, le estás evangelizando, pero tú sí lo sabes. Tú tienes que saber qué es lo que está pasando con esa persona. Y esa persona, lo que Dios está haciendo, esa obra, ¿no? De salvarlo, de convertirlo, y que Él acepta que Cristo tomó su lugar. Y dice, por gracia soy salvo. Dice. Pero la clave está por medio de la fe. Está bien, la salvación es un regalo de gracia, es algo gratuito. Pero ¿qué cosa tiene que hacer para que sea efectiva la salvación? Creer que Cristo tomó tu lugar por medio de la fe. ¿En qué fe? En que Cristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Entonces yo acepto que Cristo tomó mi lugar y me arrepiento y le confieso mis pecados y automáticamente el Señor viene su sangre y me limpia. Todos mis pecados son llevados por el Señor y yo soy salvo en ese momento. Ahora nosotros planteamos la regeneración primero. ¿Es verdad? Que dice, el modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si vamos al 36, 26 de Ezequiel, también plantea casi lo mismo, ¿no es cierto? Porque no solamente cuando 36, 26 dice, vamos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obra. ¿Qué está haciendo ahí el Señor? Regenerando. Nos está haciendo nueva criatura, ¿me entiendes? Y automáticamente, como yo ya no tengo pecado, Cristo se lo ha llevado todo, el Señor me declara justo. ¿No? En Romanos 5.1, Pablo cuando te explica, porque Pablo en Romanos es una obra brillante de Dios a través de Pablo, para explicarnos todo este proceso, ¿no? Dice, justificado pues por la fe, dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. Quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia por la cual estamos firmes. Entonces, primero, ¿qué cosa es? Arrepentimiento y fe. Igual, salvación. Ahora, el resultado de la salvación, ¿qué? Nueva criatura, regeneración. Justificación. ¿Qué más hoy? Santificación. Es decir, me declaro también, el Señor me declara. ¿Qué me declara el Señor? Santo. Y también, ¿qué cosa? El Señor agarra y me adopta como su hijo. Soy hijo de Dios. Él automáticamente, para todos aquellos que recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero también hay algo que Meyer Perlman nos dice, que es también trascendental, y esa es una de las cosas que cuando uno está convertido auténticamente es la glorificación. Comienza el proceso de glorificación. ¿Qué cosa hay? Ya nosotros comenzamos ese proceso que se va a consumar cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso en 1 de Juan, capítulo 3, 1 de Juan, capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todo el mundo no nos conoce, porque no lo conoció Él. Amados, ahora somos hijos de Dios.
Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. ¿Qué significa eso? Que en ese momento, cuando los que están vivos en Cristo o los que están muertos en Cristo serán transformados en un cuerpo de gloria, en el cuerpo semejante a Cristo. Por eso que es Cristo es la primicia de la resurrección. Cristo es el primogénito de la resurrección, se le presenta. Todos nosotros vamos a tener la misma manifestación de Cristo cuando resucitó en nuestra naturaleza humana. Vamos a ser un cuerpo glorificado. ¿Me entienden? Eso también es, todo eso es el proceso de la salvación, ¿no? Que tenemos que conocerlo, que tenemos que saber, todo pastor tiene que saber. Ahora, dentro de eso está también el regalo adicional que nosotros creemos que viene la obra de la segunda gracia, que dicen que es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Tú para ser bautizado con el Espíritu Santo tienes que ser salvo. Tiene que haber sido, ¿qué cosa? Regenerado, justificado, santificado, hijo de Dios y tener un cuerpo, en el proceso de un cuerpo de gloria. Si no, ¿se entendió, hermano Enrique y hermano? Es importante, hermano, la salvación, porque esa es la puerta. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que predicar una doctrina correcta. Nosotros como pentecostales nosotros estaríamos siempre llenos del Espíritu Santo y ungidos. La gente se convertiría, ¿me entiende? Entendería, no importa su condición. Puede ser hasta un analfabeto, una persona que no sabe ni leer ni escribir, ¿me entiende? O puede ser un potentado, un hombre que tiene todo el conocimiento, un hombre pero tú lleno del poder de Dios, sabe lo que Dios hace la obra de salvar. ¿Me entiende? El bautismo en el Espíritu Santo nos da esa pasión, ese deseo ardiente de predicar, pero también anhelamos la segunda venida. ¿Me entiendes? De Cristo, el rapto del Señor, que ya venga. Cuando tú ves, como decía, ¿no? Este mundo que está peligroso. Tú quieres vivir en este mundo, nuestra vida no está acá en la tierra. Tú anhelas estar con el Señor. El ya y todavía no. El ya, pero todavía no. Tenemos que estar en esa tensión. Que Cristo puede venir en cualquier momento, pero Él nos tiene que encontrar evangelizando, ganando, discipulando. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. El discipulado es algo permanente. Dios nos apasiona, hermano. El Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros y nos renueve como iglesia. Y la iglesia de Dios acá en el Perú sea una iglesia viva, una iglesia que cree en que Cristo salva, Cristo bautiza, Cristo sana y que Cristo viene ya. ¿Me entiendes? Es importante y trascendental, amados hermanos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanitos, Dios les bendiga. Por favor, si alguien tiene su Bluetooth conectados, amén, por favor puedan apagarlo para no interrumpir, amén, porque hemos tenido una interferencia por Bluetooth, amén. Por ahí sonó un audio, amén, que puede ser muy personal, amén. Así que tengamos mucho cuidado, visualicemos nuestro Bluetooth, amén, para que no tengamos interferencias. Gloria al Señor, amén. Tenemos a nuestro pastor Chiri, amén, que tiene otra pregunta, amén. Gloria al Señor. Luego pasamos a la misionera y si alcanza el tiempo vamos a ir respondiendo algunas preguntas más, amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga a nuestros exponentes en la mesa. Y solo para que nos pueda ilustrar nuestro pastor que nos acompaña, y si puede ampliar un poquito más sobre cuál es la posición de la Iglesia de Dios Pentecostal. Lo digo como parte de la ilustración. Yo creo que nosotros, como Iglesia de Dios Pentecostal, ya estamos enfocados en nuestra parte doctrinal y creo que aún tenemos que seguir llenándonos o seguir aprendiendo más sobre la doctrina, ¿ya? Pero también quisiera hacer que usted nos pueda ilustrar algo sobre cuál es la posición de la misión con respecto a la salvación y a estas dos corrientes, ¿no? El calvinismo y el arminianismo, ya que sobre eso se está hablando en síntesis o de diversa forma, ¿no? Sobre estos asuntos y cuál es la posición exacta de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y también para
Pastor Carlos, que también estuvo ilustrándonos sobre lo que es la salvación, si se adecua a lo que él acaba de mencionar, a lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 y versículo 30, donde dice sobre este punto: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Ese pasaje es el favorito de los calvinistas. ¿Estoy correcto? Ese es el favorito de los calvinistas. Para decir que nuestro Señor escogió deliberadamente quién se salva y quién se pierde. Y hay quien dice, ¿verdad? El calvinismo, una vez eres salvo, esa salvación no se pierde de ninguna manera. Vamos a explicar esto, hermano. No es complicado. No es complicado. Mire esto. Tengo un pasaje aquí hace rato, aquí lo tenía guardadito, y qué bueno que me pregunta, mira, llegó ahí. El autor de los Hebreos, en el capítulo 2, diserta sobre la salvación y el autor de la salvación. Yo quiero que usted escuche bien esto, a ver si el calvinismo cabe aquí. Dice, capítulo 2, verso 1 en adelante: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Escucha el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación hay que atesorarla, hay que cuidarla. Yo estoy de acuerdo en algo con ella. Dios no le quita la salvación a nadie. No. Es un regalo, pero te pregunto, ¿a ti te pueden regalar algo y tú desvalorizarlo y perderlo? ¿Te puede pasar? Mi papá me regaló una bicicleta bien bonita, hermosa. Y mi papá nunca me la quitó. Pero yo la dejé tirada. Yo la dejé tirada. La descuidé. Y me la llevaron. Y la perdí. ¿De quién fue culpa? ¿De mi papá? Él me la regaló, no me la quitó. Dios no te quita la salvación. Fue capaz, sin tener necesidad alguna, fue capaz de hacerse hombre, de tomar forma de siervo. O sea, ¿qué necesita? Dios es Dios y Dios seguirá siendo Dios siempre. No importa lo que yo haga o no haga con mi vida. Pero se hizo hombre y fue a pagar una cruz para pagar por mis pecados, para sustituirme. Y me dio esta salvación tan grande. Dios no te quita la salvación, pero tú tienes que cuidarla. Tú tienes que valorarla. Tú tienes que atesorarla.
Y el ejemplo lo tenemos nosotros en la historia de la iglesia. No son uno ni dos, son miles los que se han vuelto atrás del santo mandamiento. Yo no sé cuál es la insistencia de algunos en eso. La Biblia es clara. Algunos apostatarán de la fe. Se apostata dentro de la iglesia. El inconverso no puede apostatar. Apostata el que conoció y el que recibió esta salvación tan grande. En materia de salvación hay un verso bíblico que es una joya maestra. Es una joya. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Es una joya. Donde Pablo hace teología. De modo que si alguno está en Cristo, fe, creer, aceptar, recibir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, regeneración. Regeneración, nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas transformación. Vida nueva, conducta nueva. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿De dónde Pablo sacó ese verso? Lo sacó de Cristo, amado, de lo que Cristo había dicho. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. No, que yo me sé la ley completa. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Tienes que nacer del agua. Tienes que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que ser nueva criatura. La santificación, la regeneración, la transformación es un resultado de la fe. No me voy a salvar jamás en la vida tratando de ser santo. Me voy a salvar por la fe en Cristo, por gracia. Voy a ser justificado y la santificación va a ser el resultado de la salvación del alma. Por eso Pablo habla de esto, amado. Para los que dicen que la salvación no se pierde y justifican que por más que vivas en pecado ya recibiste a Cristo, no se va a perder, que esto es por gracia. Pablo dice, creo que es Romanos capítulo 6, verso 1, ustedes me lo consultan después. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y contesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El que recibe esta gracia es nueva criatura. En cuanto a Pelman y los demás escritores, mira, amado, yo doy gloria a Dios por todos esos escritores. Yo presidí la Universidad Pentecostal al mismo tiempo, estudié, hice mi grado, doy gloria a Dios por todo eso. Creo en el estudio, lo fomento, doy clases, según tengo tiempo, doy clases también en la universidad. Oye, bien. Pero aquí la autoridad no es ninguno de estos escritores, no es ninguno de estos autores, y tampoco lo es la Iglesia de Dios Pentecostal. Aquí la autoridad es la Sagrada Escritura. Yo le dije a un grupo de estudiantes de teología en una clase, le dije, mucho cuidado, porque doy clases de predicación y le digo, te quiero citando más a Cristo y citando más a Pablo y a Juan y a Pedro y a las Sagradas Escrituras que a los padres de la iglesia, que a los autores, que a los teólogos. Gloria a Dios por todos esos recursos. Pero no son autoridades. A veces yo veo a predicadores citándolo como si eso fuera una autoridad. No, que fulano dijo y yo vi. No, palabra. Dime que dijo Cristo. Dime que dijo Pablo. Dime que está escrito ahí en blanco y negro. Porque Pelman y todos los demás interpretaron, son hombres. No estoy menospreciando.
Pues gloria a Dios por eso. No me malentienda, estudie. Pero esa no es la autoridad. La autoridad es Cristo. La autoridad es el verbo. La autoridad es la palabra, el logo. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Cristo es la autoridad. Él es la autoridad. No nos dejemos enredar por todo esto. Termino diciendo esto. La teología sana. Hay teología sana y hay teología enferma. La teología sana siempre te acerca a Dios, no te aleja de Él. La teología sana provoca en ti sed de Dios. Fortalece tu fe. Yo he visto tristemente gente que entra al seminario y entraron con mucha fe y salieron sin ella. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿A qué entraron? Salieron creyendo, entraron creyendo y salieron dudando. ¡Wow! ¡Qué seminario! No. Yo quiero que usted salga de aquí con una sed de dedicarse, de hablar con Papá Dios, de buscar la presencia del Espíritu Santo, de conocer más y más de Él. Eso es teología sana. ¿Qué cree la Iglesia de Dios Pentecostal? Te lo voy a repetir de nuevo. Ustedes fue que pusieron el tema. La Iglesia de Dios Pentecostal cree algo bien sencillo. Cristo salva, sana, bautiza y viene pronto. Ninguno de esos principios es negociable. Amén. Ninguno de esos principios es negociable. Que Dios les bendiga. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. También tenemos la pregunta de nuestra misionera. Amén. Luz Villanueva. Amén. También para que podamos responder. Y con ella vamos a concluir el tema de las preguntas y luego vamos a pasar a un tema acerca de uno de los puntos de la doctrina, de los puntos cardinales. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno los aportes que están dando nuestros hermanos, porque hoy en día se está haciendo mucho proselitismo acá en el Perú, ¿verdad? Lo digo también el pastor, ¿no? Llaman a la iglesia de tal y más honran la palabra del predicador que la palabra, la misma palabra. Y eso es el proselitismo, seguidores de hombres, ¿no? Dice la palabra del Señor que caerán al mismo hoyo. Se han errado, como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, dice la palabra del Señor. Pero la pregunta al caso, no quiero generar confusión con esas preguntas que voy a hacer. Más bien diría, es algo personal mío, ¿no? Y quisiera que lo contesta el pastor Abner. Amén. Con respecto a que cuando un hombre se une a una mujer, ya ahí están casados. O sea, parece que ya no hay matrimonio, o sea, porque ya están matrimoniados delante de él. ¿Es cierto eso? Lo segundo, Dios es autoritario. Solamente esas dos preguntas. Gracias. A ver si entendí bien la primera. Que un hombre se une a una mujer, o sea, está hablando de las uniones civiles. La unión carnal. La unión carnal, la unión sexual. La unión sexual. Eso es lo que está predicando el mundo abiertamente. No sé si está pasando acá, pero en Puerto Rico está ocurriendo que la gente que se está convirtiendo, matrimonio que se convierte en el Señor, cuando le estamos dando la clase para bautizarlo, nos percatamos que no están casados legalmente, sino que están conviviendo. Eso se está dando mucho porque cada vez más se está menospreciando la institución del matrimonio. No, eso no basta. La unión sexual no basta. Perdonen lo que voy a decir, ¿verdad? Pero nosotros somos seres racionales. Los animales son los que funcionan por instinto. Pero los seres humanos somos racionales y entendemos que existen leyes de la naturaleza, leyes morales, y nuestro Dios tiene algo muy particular. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Las leyes que Él establece van dirigidas a bendecirnos a nosotros, sus hijos.
a que nos vaya bien. El orden es casarnos, el hombre y la mujer, que es el único matrimonio que existe delante de Dios y que existirá delante de Dios como correcto es entre un hombre y una mujer. Todo lo demás son invenciones producto de la concupiscencia, de los deseos carnales, de las aberraciones que se están viviendo hoy día y que cada día son más y más y más. Pero el matrimonio es un pacto que se hace delante de Dios y un compromiso que hace ese hombre con esa mujer y esa mujer con ese hombre. Y de hecho el matrimonio es sagrado. Cuando usted lee la Biblia, es un pacto sagrado. La segunda pregunta va dirigida a si Dios es autoritario. Mire, es interesante porque quien puede darse el lujo de sacar el pecho y decir, aquí hago lo que me da la gana, porque yo soy, y no tengo que pedirle permiso a nadie. Ese es Dios. Yo soy. Sin embargo, no es autoritario. Por eso existe eso que se conoce como libre albedrío. Dios nos abre sus brazos a toda la humanidad y nos dice, aquí estoy, aquí está mi palabra, aquí estoy para ti. Tú lo decides. No se impone, nos invita. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quieres ver en la Biblia al Dios caballero? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si Dios fuera autoritario, alargaba el brazo, nos cogía por las orejas y nos decía, esto es lo que vas a hacer y punto. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Pero no es autoritario. Lo que sí son autoritarios es algunos que dicen ser siervos de Dios. Eso sí. Pero eso es otro tema. No voy a entrar ahí porque me amanezco. Pero Dios. Aleluya. Amén. Dios le bendiga. Unos fuertes aplausos para nuestros expositores, amén, que hemos tenido en esta tarde, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hemos visto, bueno, en diversas preguntas he estado viendo que hemos estado hablando acerca de Cristo salva, Cristo sana y Cristo bautiza, amén. Pero hay un punto que de repente no ha entrado mucho en preguntas, que es Cristo viene pronto, amén. Entonces, yo quisiera dar este espacio de unos 20 minutos, amén, para que los expositores puedan exponer un poco más acerca de este punto, amén. Sé que de repente muchos de nosotros tenemos una congregación, somos líderes, tenemos congregantes que recién están viniendo, que están llegando a los pies de Cristo, amén. ¿Y cuántos sabemos que ya la venida de Cristo está cerca? Uy, pocos creo, tenemos esa confianza. ¿Cuántos sabemos que la venida de Cristo ya está cerca? Amén. Y confiamos que ya el reloj profético ha avanzado y la Biblia nos da ya muchas profecías cumplidas con respecto a que Cristo viene pronto, amén. Entonces yo quisiera hacer una pregunta, amén, a los expositores y que ellos puedan ya explayar y terminar con este punto, amén, que es Cristo viene pronto, con esta pregunta que dice, ¿qué significa llamar a la segunda venida de Cristo nuestra bendita esperanza? Cuando estamos en medio de una recesión económica o incertidumbre actual. ¿Cómo yo le puedo predicar a un nuevo creyente que la venida de Cristo es nuestra esperanza cuando vivimos en una situación donde la economía de muchos países está decayendo, cuando las guerras aumentan cada día más, cuando tenemos de repente naciones enteras dominadas por hombres que no tienen
ningún beneficio para el pueblo, sino beneficio personal. ¿Cómo yo le puedo enseñar a estos nuevos creyentes este punto doctrinal, ¿no? Cristo viene pronto, pero para nosotros es una bendición, es una bendita esperanza, pero para ellos, ¿cómo yo le puedo plantear este punto doctrinal? Amén. Yo he hablado mucho, voy a dejar a los compañeros que contesten, pero creo que en la misma pregunta está la respuesta. ¿Cómo puedo llamar a ese evento la bendita esperanza? Nuestra bendita esperanza. Cuando estamos viviendo ¿qué? Un caos, crisis económica, crisis de guerra. Por eso mismo es que tenemos que mirar al cielo y decir, ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Pero Quirós y Carlos están deseosos de abundar sobre este tema. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, sí, es un tema que se comenta, se habla hoy en estos tiempos mucho, ¿no? Dado que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que hasta un incrédulo está temblando en estos tiempos, porque se están dando guerras, ¿no? Se están dando crisis, ¿no? Económica, social, política, o sea, en todo el mundo, ya no solamente es de manera local, ¿no? En un país, ¿no? Antes decíamos, no, en Europa, en el Asia, ¿no? Ahora en toda la tierra, como también, ¿no? Nosotros entendemos, las plagas fueron, por ejemplo, ¿no? Esos tiempos de juicio de las plagas en Egipto, ¿no? Pero solamente en esa zona, ¿no? Pero ahora nosotros vemos que Apocalipsis relata que hay plagas semejantes a las de Egipto, pero que ya van a ser de manera universal. El apóstol Pablo habló mucho, ¿no? Acerca de la venida de Cristo, tanto como el apóstol Pedro. En aquellos tiempos se hablaba de que ya, ¿no? El apóstol Juan sobre todo decía, ¿no? Ya un poquito más, ¿no? Ya, ¿no? O sea, como diciendo que ya estaba aquí nada más, cerquita nada más ya, ¿no? La venida del Señor. Este tema de la venida de Cristo siempre ha sido un tema que trae esperanza, ¿no? Justamente por eso viene, ¿no? Esa palabra, ¿no? De la bendita esperanza, ¿no? Cuando uno habla, ¿cuál es la bendita esperanza? Hermano, es la venida del Señor, el retorno de Cristo, amados hermanos, ¿no? Porque la iglesia primitiva, usted sabe, pasaba tribulaciones tremendas, ¿no? Persecuciones, muertes. Ser cristiano prácticamente ya era, como dice, ¿no? Un testigo era un mártir, ¿no? O sea, prácticamente la muerte era inminente, ¿no? O una serie, ¿no? De privaciones, cárcel, ¿no? Entonces, Pablo en la carta, sobre todo tesalonicense, ¿no? Habla acerca de la venida del Señor, ¿no? Justamente en la iglesia tesalónica es una iglesia muy importante, ¿no? Porque es una iglesia que Pablo dice que era una iglesia que había nacido en el tiempo de Pablo, una iglesia nueva, pero hacer una iglesia nueva, ¿no? Como muchos de ustedes están haciendo aquí una serie de preguntas, y lo cual es bueno, ¿no? Es bueno poder cada día avanzar en nuestro conocimiento. Y esta iglesia de Tesalónica, de hecho, al ser una iglesia bebé, una iglesia hija, todavía no tenía mucho conocimiento, ¿no? Acerca de la doctrina, ¿no? Sobre todo, ¿no? De la venida del Señor. Y Pablo enfoca mucho, ¿no? El tiempo de la venida del Señor, y esta iglesia era nuevecita, y encima pasan todo ese tipo de peripecias, ¿no? De persecuciones y amenazas, pues, ¿no? Cualquiera diría, ¿no? Porque muchos pueden decir, un cristiano maduro, bien centrado en la palabra, como que tiene más soporte, ¿no? Cuando vienen las pruebas. Pero a veces hemos experimentado en estos tiempos mismos, ¿no? Hermanos en estas iglesias que son nuevecitos, ¿no? Llegan a la iglesia, hermanos, y comienzan a experimentar unas pruebas fuertísimas, que muchos dicen, ¿no? O sea, no tienen un arresto espiritual, ¿no? Todavía de intimidad con Dios, que fácilmente, como dice la parábola, ¿no? Del sembrador, ¿no? Esa semilla todavía no está profundizada, ¿no? Y cualquier problema fácilmente lo puede desviar. Entonces esta iglesia en Tesalónica era justamente, ¿no? De Pablo
habla acerca de la venida del Señor, habla que esa es la esperanza bienaventurada, ¿no? Bendito sea el Señor, porque era una iglesia, hermanos, recién, nueva, incipiente, no tenía una profundidad todavía de conocimiento, y cuán importante, ¿no? Es tener ese aliento, esa esperanza, ¿no? En medio de la persecución, en medio de... Incluso, ¿no? Incluso para, ¿no? Ir de repente a otro extremo, ¿no? El Apocalipsis, por ejemplo, también, hermano, ¿no? A pesar de que uno puede ver Apocalipsis, ¿para cuántos de nosotros como cristianos el Apocalipsis es un libro que los aterroriza? No, hermano, ¿no? Pero normalmente muchos dicen, no, Apocalipsis no leas, el libro está ahí terrible, ¿no? Pero hermano, Apocalipsis también fue escrito, ¿no? Porque ¿qué dice cuando empieza el libro Apocalipsis? Bienaventurados los que leen las profecías de este libro. En otras palabras, Apocalipsis fue escrito también, ¿no? Un tiempo también difícil, ¿no? Como siempre ha sido a los comienzos de la historia de la iglesia, tiempos de mucha lucha, ¿no? Mucho sacrificio, ¿no? Para los cristianos. Y Apocalipsis, para cuántos de nosotros, como ya lo decía el pastor Abner, es un libro de aliento, de ánimo, y dice, ¿no? Ven, llama, ¿no? La esposa, ¿no? Ven, ¿no? Señor, no tardes, ven ya, ¿no? Santo Dios. O sea, es un libro que para los cristianos ya no debe ¿no? traer temor, terror, no debe ser justamente un libro que inspira paz, consuelo, esperanza. Bendito sea el Señor. Amén. No sé si... Amados hermanos, yo creo que ya está claro de la bendita esperanza, ¿no? Todo cristiano convertido a Cristo anhela y sabe que la tierra no es nuestro lugar, ¿no? Esta condición en que está. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra que el Señor construirá, hará de nuevo y descenderá la Jerusalén celestial en donde viviremos por la eternidad. Un verdadero cristiano sabe que aquí no es, sabe la esperanza que Cristo vendrá por segunda vez, que levantará su iglesia, ¿no? Entonces, nosotros realmente aquí en el Perú y en este tiempo de 50 años no ha habido una crisis profunda, ¿no? Si tú vas ahorita a Haití, por ejemplo, y hay verdaderos cristianos, ellos anhelan la segunda venida de Cristo. Ellos quieren la esperanza de tanta violencia, de tanta muerte, ¿no? Haití es un país que no tiene gobierno prácticamente. Y así hay otros países que están en una situación crítica y hay cristianos. O como el tiempo del terrorismo, ¿no? De cuando en el Braille se abandonaron todos los pastores de calvinistas y otros tipos, dejaron a la iglesia sola. ¿Qué es lo que realmente mantuvo a la iglesia? La esperanza de que ellos sabían de que no podían tocar la coca, no podían sembrar, y su esperanza, si algo les pasaba, ellos iban con el Señor. Es decir, la seguridad, ¿no? De que si algo te pasa a ti, tú te vas con el Señor. Entonces, porque esa es nuestra real y eternidad, ¿no? El gran problema de muchos de nosotros, que estamos muy terrenales y pensamos que esta pausa que vivimos acá en la tierra es todo. Nosotros, en comparación a la eternidad, nuestra existencia es pequeñísima, prácticamente es como una milésima de segundo con respecto a toda la eternidad, donde estaremos por siempre con el Señor. El apóstol Juan dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Es decir, la vida eterna es conocer por siempre a Dios, permanentemente, por siempre. Y hablo de eternidad. Entonces, cuando entendemos esas verdades, nuestra vida cambia, nuestra vida es trastornada por Dios, transformada por Dios. Sí, queremos que todo el mundo se convierta, pero también, como digo, el ya, pero todavía no. Ya viene Cristo, pero todavía mientras Él no viene, yo sigo predicando, sigo viviendo, sigo que más gente se convierta. Mi esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pablo desarrolla ahí en Romanos a llegar a eso, de que hay gente que se burlaba de la esperanza, de que nuestra ciudadanía estaba en el cielo, ¿me entiendes? Esta esperanza es certísima, amado hermano. Es una de las grandes bendiciones de la salvación. Dios nos ayude a entender, ¿no? Por eso que es importante entender la investidura del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no os embriaguéis con vino, la cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. No nos embriaguemos de este mundo, sus pasiones vacías, que a nada nos lleva. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es que Cristo viene por nosotros, amado hermano, a levantarnos a tu nombre.
Gloria a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.